Bueno, acá estábamos entonces. Vamos a analizar una fuerza más que se opone al avance del objeto y que tiene que ver con la sustentación. Entonces vamos a retomar algunos conceptos que vimos en la unidad 5 y para eso estamos analizando lo que es este perfil alar, ¿sí? Este perfil alar, en esto que se ve acá en color gris o en color celeste, es simétrico respecto de un eje que le pasa por el medio. Y lo que vamos a ver es que hay una inclinación que puede tener este perfil frente al avance de la corriente libre, ¿sí? Si nosotros tomamos puntos de medición en la parte de abajo del perfil, tenemos lo que acá a la derecha se ve con los puntos 1, 2, 5 y 4. Todos estos puntos que están acá, perdón, el 5 es justo el que está en la nariz del objeto. Entonces, los puntos 1 a 4 tienen conexiones de presión eh, que están graficados acá, ¿sí? Son piezómetros, son tubos piezométricos. El punto 5, que está acá en la mitad, es el que está enfrentando al viento, y de 6, 7, 8 y 9 son los que están arriba, ¿sí? Fíjense lo siguiente, todo lo que está acá, digamos, toda la parte de líquido más oscuro, lo que está implicando es que son puntos de mayor presión frente a los que están por arriba, que indica que acá hay menor presión. Es decir, piensen que el objeto está, toda la parte que está vacía del tubo piezométrico implica que está como presionando y empujando este fluido que está más oscuro hacia abajo, ¿sí? Entonces, toda esta presión por debajo de la línea implica que acá hay mayor presión que en estos puntos donde la línea roja está por arriba de la línea negra, ¿se entiende? Entonces, si yo hago la lectura de estos piezómetros que están conectados en estos puntos de la superficie, lo que veo es que en los puntos 1, 2, 3 y 4 yo tengo mayor presión que en los puntos de arriba. ¿Qué implica, volviendo a mi perfil alar, que yo tenga mayor presión abajo que arriba? ¿Sí? Implica que toda esa presión está como empujando el objeto hacia arriba, ¿se entiende? Ese empuje que tiene el objeto hacia arriba, lo que dice o lo que provoca es justamente la resistencia de sustentación, o es lo que es la fuerza de sustentación del objeto. Así como se acuerdan que habíamos visto en objetos el empuje en objetos sumergidos, que digamos la resultante de todas las presiones que estaban actuando en el objeto, si era mayor de abajo hacia arriba, implicaba que ese objeto flotaba. Bueno, acá esa resultante de todas las presiones de la parte de abajo del perfil alar, que son mayores a las presiones de la parte de arriba, como las presiones de abajo son mayores, cuando uno integra eso sobre toda la superficie, va a dar una resultante de abajo hacia arriba. Hasta ahí me siguieron, ¿no? Eso, por supuesto, va a provocar... Perdóname, Sí, sí, eso Pablo. depende de la forma, no, depende del perfil. Claro, va a depender de sí, va a depender de la forma del perfil. En principio yo voy a tratar de buscar un perfil que provoque esta situación. Hasta ahora Pero es todo lo no que... depende del ángulo, digo. Sí, va a Porque depender vos, del ángulo, pero vas a ver por qué. Vas a ver por qué. Digamos, vos pensemos esto. Mientras que yo tenga mayor presión abajo que arriba, va a haber una resultante que va a tratar de levantar este objeto. ¿Estamos claros hasta ahí, no?
esa justamente, esa resultante de abajo hacia arriba es la que va a provocar que, digamos, va a provocar que todo esto se levante, que es lo que pasa en un avión. ¿Sí? Ahora, yo dije que tengo que tener mayor presión arriba que abajo. Pero vamos a superponer esto, y vamos a tratar de olvidarnos de esta situación, con lo que vimos hoy que pasaba cuando se separa la capa límite. ¿Qué dijimos que por qué se separaba la capa límite? Cuando vimos el análisis punto por punto del perfil de velocidades. Dijimos, si la velocidad acá arriba se va enlenteciendo, va siendo más lento, yo pierdo energía cinética a expensas de ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Las partículas que van por acá se están frenando, las que van por arriba. ¿Sí? Si se están frenando, por la ecuación de Bernoulli, algo se tiene que equiparar. Pierdo energía cinética a expensas de aumentar ¿qué? La energía de presión. Si estoy aumentando la energía de presión acá, ¿es lo que quiero o no es lo que quiero? Porque recuerden que yo lo que quiero es que acá siempre haya menor presión que acá abajo. Si yo enlentezco las partículas y por ende aumento ahora la presión acá arriba, estoy complicada porque es lo que menos quiero. Exactamente, yo quiero sustentación, así que yo quiero mantener acá arriba toda la menor presión posible para que acá abajo siempre tenga mayor presión. ¿Qué pasa? Y bueno, vamos a ver quiero hacerle toda esta explicación para poder aprovechar mejor la filmación. Esta separación de la capa límite van a ver que se da peor cuanto mayor es el ángulo de ataque. Entonces, cuanto mayor es el ángulo de ataque, en estos puntos de acá arriba, resulta que la presión va a ir aumentando y es lo que no quiero, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahora sí, con toda esta explicación, lo que sucede ahí. Cilindro se suspende un cuerpo que, según la teoría de la circulación de la fuerza de sustentación, este coeficiente es proporcional a la circulación relativa, la que a su vez es proporcional al seno del ángulo de ataque del perfil. Bueno, acá hay algo más, que dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver la filmación y después vuelvo acá. El gráfico del coeficiente de sustentación medido versus... Acá tengo el perfil que está totalmente horizontal y como paralelo a las líneas de flujo que van de izquierda a derecha. Por ahora el perfil está con un ángulo de ataque alfa 0, igual a 0. Por medio de filamentos de humo se visualiza bastante bien el desarrollo gradual de la pérdida de sustentación o desprendimiento del borde de ataque. Fíjense cómo acá ya se nota cómo se empieza a separar la capa límite, ¿sí? Debido al incremento en el ángulo de ataque. Y todo este desprendimiento de vórtices que hay acá atrás. De este perfil simétrico. Bueno, acá entonces tenemos lo que yo les mostraba, los piezómetros que están unidos a los puntos de abajo, a los puntos de arriba, y el número 5, este de acá de la mitad, es por ahora el que está enfrentando la mayor presión, que es el punto de estancamiento. Acá la velocidad es 0, en el punto 5 es el punto de estancamiento, con lo cual acá se observa que es el punto que ahora tengo de mayor presión. Por eso se observa que está justo apenas por debajo de la línea negra. Entonces, recuerden, todos los piezómetros que muestren estar por debajo de la línea negra me están mostrando mayor presión. Colocados en varios. ¿Ven? Ahí el punto 5, la medición en el 5 está mostrando mayor presión, los puntos 6, 7, 8 y 9 van a mostrar menor presión. Acá, solo por la conformación de la forma del perfil alado. Puntos alrededor del perfil. Ahí lo que hizo fue solamente aumentar la velocidad del viento. Indican que la circulación inducida con el incremento del ángulo de ataque produce una sobrepresión por debajo y una supresión por encima del ala. La diferencia aumenta a medida que el ángulo de ataque aumenta, hasta que súbitamente entra en pérdida.
Voy de nuevo. Debido al incremento en el ángulo dados en varios puntos alrededor del perfil, indican que la circulación inducida con el incremento del ángulo de ataque produce una sobrepresión por debajo y una supresión por encima del ala. La diferencia aumenta a medida que el ángulo de ataque... Miren cómo va inclinando el ala e ir inclinando el ala aparentemente mejora la situación, mejora como que es mayor la presión abajo que arriba. que aumenta hasta que súbitamente entra en pérdida. Y en algún momento, como siguió aumentando, y acá cambió la configuración de las presiones, es decir, algo pasó. Una sobrepresión por debajo y una supresión por encima del ala. La diferencia aumenta a medida que el ángulo de ataque aumenta, hasta que súbitamente entra en pérdida. Bueno, como velocidad del lado del de salto de otra. Para explicarles eso, ahora lo que les voy a mostrar es que hay una relación, esta fuerza de sustentación, esta fuerza F que aparece acá, ¿sí? Que es la resultante, digamos, de las presiones mayores abajo que las presiones menores que hay arriba, es lo que llamamos F sub L, ¿sí? Esta fuerza de sustentación, si la dividimos por la presión de estancamiento, que es ρ cuadrado sobre 2, y perdón, esta fuerza de sustentación la dividimos por la unidad de área que está sometida al avance del viento, ¿sí? Que es la longitud L por la cuerda, en realidad es por la perpendicular a... La cuerda no es esta C, es el espesor del ala, ¿sí? Bueno, esta relación que se llama coeficiente de sustentación resulta que va aumentando, esta fuerza, este coeficiente de sustentación C sub L, además de ser igual a esta relación, es proporcional a la circulación alrededor del ala. Y además es proporcional al ángulo de ataque alfa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que a medida que alfa aumenta, va a aumentar lo que estaba mostrando en la filmación, va a aumentar el coeficiente de sustentación, hasta que llega un momento en que se hace esta curva y donde se provoca la pérdida de sustentación de todo el objeto. Ya no, o sea, en realidad es más el aire que empuja hacia abajo que el que me empuja hacia arriba. Esta línea que está acá en punteado es una línea teórica de esta ecuación. Entonces, lo que se observa es que mientras que yo me maneje con ángulos de ataque alfa menores al ángulo provocado por la pérdida de sustentación, todo lo que yo pueda calcular con eso, que más que nada está orientado a la energía aeronáutica, todo lo que yo pueda calcular con eso se correlaciona bien las fórmulas analíticas con lo que se da en la medición. Más allá del punto de la pérdida, del punto de pérdida de sustentación, o sea, del ángulo para el cual se da la pérdida de sustentación, ya no me sirve ese análisis, bueno, pero tampoco tengo objeto volando, ¿no? Entonces, para completar lo que tiene que ver con un perfil alar, tenemos que terminar de ver cómo se conforma entonces lo que son las resistencias al avance del objeto. Si yo llamo a la horizontal, es decir, a la dirección del viento o de la corriente uniforme que está embistiendo al objeto, yo voy a poder descomponer esto de manera arbitraria. Yo voy a poder descomponer cualquier resistencia en una perpendicular, que es la L, o sea, la vertical, y una fuerza que es justamente paralela a la acción de la corriente libre. Entonces, yo voy a tener una totalmente perpendicular y una totalmente horizontal.
esta fuerza horizontal, que es la fuerza, digamos, que se opone de manera paralela a de la corriente uniforme, entonces va a estar compuesta por tres partes. Una parte es la que voy a llamar a la resistencia total que me va a oponer la fricción, es decir, la película que está en contacto con la corriente libre. ¿Sí? Todas las partículas que están friccionando a lo largo de todo el objeto me va a provocar una componente por fricción. Después voy a tener otra componente que se va a deber a la forma del objeto y que va a tener que ver con dónde se desprende la capa límite. Dijimos, donde se prende la capa límite, tengo ahí todo un torbellino que me va a provocar una fuerza adicional. Y a su vez, por el tema de la inclinación del ala y del ángulo de ataque, voy a tener una resistencia adicional que voy a llamar resistencia inducida y que tiene que ver con que exista esta fuerza de sustentación. Al existir fuerza de sustentación va a haber una circulación alrededor del objeto y el que haya una circulación alrededor del objeto va a provocar esta resistencia inducida. O sea, que es una resistencia que no voy a poder evitar siempre y cuando haya esta circulación. Y esto va a pasar cada vez que tenga sustentación en esta ala. Entonces, dicho esto, cada objeto que está sometido a la corriente libre tiene tres componentes que se oponen al avance. Una es la resistencia por fricción, otra es la resistencia por la forma y otra es la resistencia inducida. Dicho esto, vamos a ver este resumen entonces. La fuerza de la resistencia de avance de un objeto investido por una corriente uniforme tiene estas tres componentes. La resistencia por fricción, que se produce en la capa límite debido a la fricción entre el fluido y el sólido, y es igual a la integral de los esfuerzos sobre la superficie del cuerpo. La resistencia de forma, que existe solo si hay desprendimiento de la capa límite, y tiene que ver con diferencias de presiones entre la región frontal y la región de flujo separado. Ahora vamos a ver un poquitín más sobre esta. Y después está esta tercera fuerza de resistencia, que es la resistencia inducida, y que existe si hay fuerza de sustentación. Y esta resistencia inducida se incrementa directamente con el aumento del ángulo de ataque. Vamos a ver un poquitín más sobre esto, sobre la resistencia de forma, ¿sí? Y vamos a ver distintos casos. Acá, antes de verlo, vamos a explicar lo siguiente. Vamos a ver que van a haber distintos objetos, ¿sí?, que van a estar sometidos a la acción de una corriente libre, y en estos objetos, lo mismo que pasaba en el perfil alar, van a poner piezómetros que toman la presión en la parte en la parte de adelante del objeto, y van a poner piezómetros que están tomando la presión en la parte de atrás del objeto. Vamos a ver cómo en la parte de adelante la presión es mayor y en la parte de atrás la presión es menor y de succión, ¿sí? Lo que está por arriba de la línea negra. Entonces, eso va a provocar que el objeto tenga una presión adicional que tiene que ver con el desprendimiento, con la baja presión, perdón, mejor dicho, con la baja presión que está ocurriendo detrás del objeto, o en la sombra del objeto, ¿sí? Vamos a abrir la filmación. Recuerden que todas estas filmaciones ustedes las tienen en la página,
y creo que Alejandro las subió Por medio de cortadas. filamentos de humo se visualiza bastante bien el isómetros colocados en varios puntos, bien diseñados del reflujo en la diferencia de presión horizontal en la parte hasta el núcleo, de manera la velocidad de avance y la velocidad de cuerda. Así, verdadera complex turbinas es proporcional. Sin embargo, Perdón, no es esta, si la dirección del... No era esta. Vamos a la otra. Tienen que busque cuál es la filmación que tiene que ver con esto. El concepto matemático de circulación, introducido en relación a la vorticidad en la segunda película, también de la curva rotacional alrededor del cilindro liviano de Hipólica usó, si una rápida o balancea lados de su línea, la suspende de resorte a otro, el cilindro elíptico oscilará de semicírculo, obteniendo estabilidad si se ha visto. Perdón, ya lo vamos a encontrar. Deme un minuto. A ver. El desprendimiento de la capa límite se trató como un lado, tal como se produjo, no es necesario del patrón con la correspondiente deflectores. Flujo por unidad. Acá está. A medida que el aire empieza a fluir de izquierda a derecha, el frente del disco se ve sujeto a una presión positiva y el trasero a una succión apreciable. Bueno, esto es lo que les mostraba recién en la presentación. Es decir, todos estos piezómetros están conectados a la parte delantera del objeto y todos los que están atrás a la parte trasera. Entonces, si acá yo tengo una fuerza de succión, implica que estoy agregándole una resistencia adicional al avance del objeto, ¿no? Digamos, acá es una resistencia adicional en el sentido contrapuesto al flujo, pero pensamos que si esto es un objeto que avanza, está como oponiéndose al avance justamente en contrario a la corriente. La integral sobre el área de la presión dará la misma fuerza que la medida en este tipo de dinamómetro de túnel de viento. La elevada resistencia al arrastre del disco amarillo puede reducirse en... Bueno, acá miren lo que hace. Acá conecta de manera, es decir, conecta un dinamómetro a este objeto, lo hace de manera solidaria, de tal manera que el empuje que se da por el fluido de izquierda a derecha directamente se puede leer en esta escala que está acá. Y acá se lee 2, 3, casi 4, o sea, 3,5 como proporcional a la fuerza del arrastre, a la fuerza de arrastre provocada por ¿cómo se llama? Por el avance de la corriente. Notablemente redondeando el borde frontal, lo cual minimiza. Bueno, acá ponen, con la misma velocidad de corriente, ponen un objeto pero que tiene esta forma, ¿sí? Más redondeada, y fíjense cómo. Si yo llamo, ustedes piensen que lo que se opone al avance del objeto, además de todas las cosas, es el área proyectada del objeto. Si antes que era un disco plano, ¿sí? De diámetro D, yo mantengo el mismo diámetro, pero en lugar de ser un disco plano, pongo como la forma que tenía recién, fíjense cómo baja la presión o cómo baja la fuerza al arrastre, ¿sí? Solo cambiando la forma del objeto. De separación y alivia la reducción de presión trasera. La separación se elimina casi totalmente agregando una luneta trasera para reducir el gradiente de presión adverso. Miren acá, lo que hizo fue provocar o colocar un objeto de una forma mucho más aerodinámica,
que provocaba que el desprendimiento de la capa límite se dé en otro lugar, ¿sí? Y eso hace que no tenga tanta presión en el sentido opuesto al avance. Entonces mejora aún mucho más digamos, el comportamiento de esto al disminuir su resistencia al avance. Acá prácticamente no llega a 1, cuando la sección transversal que se opone al viento es la misma, siempre el diámetro proyectado es el mismo. Vamos ahora a verlo todo junto. Caras posteriores mostrará la causa del arrastre. A medida que el aire empieza a fluir de izquierda a derecha, el frente del disco se ve sujeto a una presión positiva y el trasero a una succión apreciable. La integral sobre el área de la presión dará la misma fuerza que la medida en este tipo de dinamómetro de túnel de viento. La elevada resistencia al arrastre del disco amarillo puede reducirse notablemente redondeando el borde frontal, lo cual minimiza la curvatura de la superficie de separación y alivia la reducción de presión trasera. La separación se elimina casi totalmente agregando una luneta trasera para reducir el gradiente de presión adverso. Dado que sin desprendimiento el flujo irrotacional estacionario no produce resistencia al avance, la única resistencia ahora es debida a las tensiones de corte dentro de la capa límite. En condiciones óptimas, el perfilado aerodinámico puede reducir el arrastre en un 95%. Dado que la fuerza de arrastre varía con el área proyectada del cuerpo, así como con su forma, a igual velocidad, esta forma aerodinámica no provocará más resistencia que la de un disco de menos de 1/4 de su diámetro. Una esfera, desde el punto de vista aerodinámico, es intermedia entre un cuerpo aerodinámico y uno que no lo es, tal como puede verse a partir de la distribución de presiones medida en varios piezómetros. Cuando el flujo tiene lugar de izquierda a derecha, una baja presión en la cola, comparada con la alta presión en el frente, indica que existe desprendimiento. Tal como se muestra inyectando humo en la estela, la línea de separación está delante de la sección media. Haciendo la capa límite prematuramente turbulenta con una tira de alambre, se tiende a reducir la tendencia al desprendimiento, tal como se ve por el corrimiento del punto de desprendimiento aguas abajo de la sección media. Si comparamos un cuerpo en un flujo de desprendimiento Voy a parar un ratito acá para comentarles algo. Fíjense acá. El desprendimiento de la capa límite se está dando sobre el objeto, ¿sí? Y toda esta estela que se ve acá, que tiene que ver con la existencia de los vórtices y la existencia de una baja presión acá, implica que este objeto tiene una resistencia adicional en el sentido contrario al avance, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Resulta que le ponen un aro acá, ¿para qué? Para provocar la turbulencia prematuramente. Al provocar la turbulencia prematuramente, pasa lo que se ve en la filmación. Inyectando humo en la estela, la línea de separación está delante de la sección media. Haciendo la capa límite prematuramente turbulenta con una tira de alambre, se tiende a reducir la tendencia al desprendimiento, tal como se ve por el corrimiento del punto de desprendimiento aguas abajo. Fíjense cómo al haber puesto este aro acá y provocar una turbulencia prematura, el desprendimiento de la capa límite se da mucho más atrás del objeto, ¿sí? Al darse mucho más atrás, toda la presión inferior, digamos, la supresión que se da acá, es menor que en el caso previo. Esta lógica que ponen acá es la que se utilizó, en lugar de poner alambres, se utilizó poniendo imperfecciones en lo que es esta esfera. Y eso es lo que ocurrió en las pelotas de golf, en el desarrollo de las pelotas que se utilizan para jugar al golf. Es decir,
en lugar de ser pelotas completamente lisas, vieron que son pelotas que tienen como unos hoyitos. Esos hoyitos provocan prematuramente flujo turbulento alrededor, y al provocar flujo turbulento, como se ve acá, se disminuye la fuerza que se opone al avance y las pelotas empezaron a viajar mucho más lejos que antes. De la sección media. Si comparamos un cuerpo en un funcionales, separada da una gran reducción en el arrastre, tal como un ciclista que circula detrás de un camión, o que está en la estela de otro. En las zonas dimensionales separadas. Vamos a ver este concepto. Es bien sabido que un cuerpo que está en la estela de otro, en la zona de velocidad reducida, experimenta una gran reducción en el arrastre, tal como un ciclista que circula detrás de un camión. Estos principios elementales también se aplican a estructuras más complicadas, tal como edificios. Los techos. Bueno, acá tenemos un techo que tiene una forma particular y el viento que va de izquierda a derecha. ¿Qué pasa? Todo lo que vimos recién, que tiene que ver con la formación de zonas de subpresión, ocurre también en esta forma del techo. Entonces, en la primer parte que está sometida a la corriente, va a haber mayor presión que acá, que va a haber menor presión. Al haber menor presión acá, lo que va a intentar es levantar este techo, ¿sí? Y que se demuestra en la filmación, fíjense. Carga positiva, ya que con fuertes vientos están propensos a ser levantados por la succión debido al desprendimiento. Cuando ustedes hagan todo lo que sea el cálculo de estructuras de lo que son naves industriales, van a ver cómo estas correas que sostienen el techo, además de tener que sostener a la presión, ¿sí? Solo por el propio peso del techo y por la fuerza de presión que da al principio la fuerza, también tienen que ver que ese techo no sea arrancado. Entonces, además de la presión, tienen que, esas correas y esas sujeciones tienen que soportar la tracción, ¿sí? Así que cuando vean esto del cálculo de estructuras de vientos, van a ver que lo hacen a efectos de presión y a efectos de arrancamiento. Sí, en general los techos no se caen, se vuelan. Se vuelan, exactamente. Y acá está toda la explicación. Es decir, uno sabe que se vuelan, y cuando aparecen las noticias después de todas estas tormentas, es que los techos se volaron. Ahora, la explicación la explicación hidráulica de la mecánica del fluido es toda la que vimos hoy, tiene que ver con el desprendimiento de la capa, y de cómo eso provoca esta succión ahí, ¿sí? Todo esto que estamos viendo hoy, que no tiene mucho desarrollo matemático, en general tiene que ver con que ustedes tengan claro estos conceptos y de el porqué de la existencia, y además, cuando ustedes van a dar los finales, esto en general se pregunta porque tiene que ver con una buena formación del concepto de ustedes, de por qué la dinámica del fluido en objetos embestidos a corrientes provoca estas consecuencias, ¿sí? Así que en general siempre hay una pregunta que tiene que ver con todo lo que vimos hoy. Las chimeneas no deben terminar dentro de zonas de desprendimiento, o el humo llenará el espacio detrás. Este caso incluso parece ser independiente de la dirección en que provenga el viento. Bueno. Dicho esto, vamos a ver entonces un repasito de lo que tiene que ver entonces con la forma del objeto que está sometida al avance del viento o opuesta al avance del viento. El área proyectada de ese objeto, ¿sí?, siempre es la que nos va a dar
digamos, el coeficiente, o va a ser proporcional al coeficiente arrastre, va a ser proporcional a esa área, mejor dicho. ¿Sí? El coeficiente que se opone, el coeficiente arrastre es la fuerza que se opone al avance. En todos los casos, en estos 3 casos, siempre el diámetro que se mantuvo fue el mismo. Y acá ven entonces, como en el primer caso, daba prácticamente 4, en el segundo casi 2, y en el tercero no llega a 1. Entonces, esto lo que nos explica es que hay objetos que son más aerodinámicos y que provocan que la capa límite se haga más fuera del objeto y impone una menor resistencia al avance. Tal es así que yo podría equiparar resistencia al avance entre el objeto como el último y como el primero, ¿sí? De tal manera que este que se ve acá, que tiene este diámetro, que es prácticamente 4 veces el diámetro del más pequeño, tienen la misma resistencia al avance, ¿sí? Eso mejorado gracias a la performance aerodinámica que tiene el objeto el más grande. Por supuesto, ustedes ven cómo las turbinas de los aviones tienen una forma muy parecida a esta, ¿no es cierto? O sea, todo este capítulo, todos los que son, todos los que siguen la parte aeronáutica, le dan mucha bola a toda esta teoría. Para nosotros, ¿en qué nos van a influenciar? Ya van a ver que todo lo que tenga que ver con la teoría de los álabes, de las turbinas y de las bombas, está muy relacionada con estas fuerzas, ¿sí? Porque los álabes tienen perfiles alares. Lo mismo pasa con todas las turbinas eólicas, ¿sí? Así que vamos a volver un poquito más sobre eso. Entonces, eso que vimos recién tiene que ver con la resistencia de forma y con el desprendimiento de la capa límite. Como puse acá, cómo se mejora haciendo objetos aerodinámicos, ¿sí? Muy bien. Yo no sé si me queda algo más por ver antes de... Bueno. Lo siguiente que vamos a ver, ¿cuántos minutos nos quedan? 1 minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora no vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Vamos a conectarnos ahora mismo. Yo ahora corto, nos reconectamos. Y le vamos a dar unos 20 minutitos más hasta las 12 menos 10, y ahí recién vamos a hacer el otro corte para tener la charla de Mayra, ¿sí? Así que yo ya corto, nos reconectamos para ver este último tema hasta las 11:50.